Vamos a hablar de lo que son las heridas en la infancia, de cómo se originan, de cómo vive una persona adulta con estas heridas y de cómo se pueden sanar. Heridas en la infancia se podría decir que es una situación o conjunto de situaciones que causaron un dolor percibido por la persona y que se dieron en una determinada etapa, que es justamente la infancia. ¿Por qué digo esto de percibido? Porque no necesariamente esa situación que relata la persona es real. Ya la voy a ir definiendo en la medida que aparezca. Lo que sí es necesario es que aparezca un determinado dolor en la persona y que a consecuencia de ese dolor la persona elige empezar a cuidarse. Elige tomar un comportamiento que en teoría lo ayudaría a superarlo, cuando en realidad tiene un costo más grande. El abandono. La herida de abandono es tiene aquella persona que sintió que uno o ambos de sus padres o su progenitor o su tutor lo dejó de lado, no le dio la atención que necesitaba. ¿Por qué digo esto de puede ser real o percibido? Un relato puede ser, por ejemplo, papá y mamá se separaron, papá formó pareja con otra mujer, se fue y no quiso saber más nada de nosotros. Ahí él nos abandona. Entonces ese es un relato donde el abandono es real. Sin embargo, otro tipo de relato donde pasa lo mismo es papá y mamá me dejaban siempre con mis abuelos. El tema es que a lo mejor me dejaban con mis abuelos porque se hacían cargo de un tratamiento médico de otra persona y no podían ir con el hijo, necesitaban dejárselo a otro adulto. No tenían otra forma los padres de pasar tiempo con ese hijo. Sin embargo, ese hijo sintió lo mismo el abandono. Por eso es real o percibido por parte del chico. La herida del rechazo la tiene una persona que siente que tanto parcial o de manera completa justamente ha sido rechazado, no ha sido aceptado como era. Por ejemplo, ¿cómo te va a gustar jugar al fútbol? ¿No ves que vos sos nena? Esa es cosa de hombres. Esa es una actitud totalmente rechazante, en donde se le rechaza el deseo, por ejemplo, de esa niña, de jugar al fútbol con varones. Esa herida la va a llevar, como todas estas heridas, a lo largo de la vida adulta y va a tener un tipo de comportamiento que ya hablaré después. La herida de la humillación. La persona fue ridiculizada frente a X situaciones, o fue burlada o sobrepasada en su privacidad. Por ejemplo, a lo mejor una madre que producto del amor o la ternura que tenía a un niño, le saca una foto cuando está desnudo y el chico siente vergüenza, pero la madre no pregunta y la foto la pasa con la familia, no necesariamente la publica en cuestiones de redes sociales, pero así todo el chico se siente humillado, porque siente que la risa quizás, que en realidad tenía que ver con ternura, fue humillación y eso le causó ese dolor. Cuarta herida, la traición, tiene que ver cuando no cumplieron una promesa. Sí, no sé, te portas bien, te vamos a regalar X cosa, si haces tal cosa, la promesa básicamente es esto, si pasa tal cosa yo te compenso o yo te regalo esto y no pasó. Entonces esa persona va a desconfiar después de la palabra de ese adulto. Y la herida de la injusticia tiene que ver cuando ese niño se cría en un entorno donde las pautas de crianza son muy rígidas. Entonces lo que pasa es que no se me puede escuchar o adaptar el entorno a mi singularidad. Entonces, las cosas son así y no se negocia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? Esa sería como la pregunta que hace y por eso el sentimiento de injusticia. Si te resuena alguno de estos, puede que entiendas ahora alguno de los comportamientos adultos. ¿Cómo aparece en la vida adulta una persona que tiene la herida, por ejemplo, del abandono? Se suele mover entre dos como grupo de comportamientos. La primera es, abandona él para no sentir el abandono. Entonces él va cortando las relaciones y le cuesta tener relaciones más profundas, porque justamente una vez que entra en una relación profunda, se dispara el miedo a que me vuelvan a abandonar. Y por eso le corta el antes. O que para que no me abandonen, suelen ser extremadamente complacientes y son capaces de tolerar cualquier cosa, lo intolerable, con tal de que justamente no me abandonen. Segunda situación, el rechazo. La persona que se sintió rechazada suele o rechazarse a sí misma, entonces él vivir en ese autorrechazo, o intentar hacer las cosas lo suficientemente bien para que nadie lo rechace. Ya sea o bien para que nadie lo rechace, o no hacerlo, o evitar hacerlo, o hacerlo justo y necesario. La idea es evitar repetir la sensación de rechazo. La herida de la humillación. La persona suele vivir humillándose a sí misma para no sentir que otro se burla.
O justamente también, como el mismo del rechazo, evitar la burla, evitar quedar expuesto. Acá la diferencia entre el rechazo y la humillación es que en el rechazo tiene que ver con que algo no le guste a otro lo que yo hago, y la humillación, por ejemplo, es que me salga mal. La herida de la traición suele ser la persona que tiene, la herida de la traición, se suele manejar de una manera muy posesiva o controladora, que tiene mucha lógica. Digo, si a mí de chico me mintieron, me dijeron que me iban a hacer cosas y no las hacían, entonces, ¿cómo me garantizo de que hoy no me pase? Suponte con una pareja. ¿Estás seguro que me vas a decir eso? ¿Cómo sé yo si vas a hacer eso? Son suspicaces, son capaces de dudar de todo, porque no quiero que me des tu palabra y que no la puedas cumplir, porque no lo toleraría. Y la herida de la injusticia suelen ser personas netamente inflexibles. Como justamente a mí me criaron diciendo las cosas son así y esto no se debate, suelen copiar el mismo tipo de procesamiento, y entonces sus juicios morales son totalitarios, no se pueden negociar y se manejan desde ese lugar. En los 5 tipos de heridas, si alguno te resonó, es probable que tengas alguno de estos tipos de heridas, se puede ver a personas adultas que en realidad tienen alguna dificultad para adaptarse de manera más sana. En todos ellos, siempre el proceso de sanación es bastante similar. ¿De qué manera sano esto? Porque decir, bueno, yo ya me identifiqué, sé que tengo esto, yo ya sé que tengo esto, este tipo de herida, a mí me pasó, lo puedo ver, ¿qué hago ahora? El punto es el siguiente. Imaginemos, en mi caso tengo 32 años, imaginemos que yo quiero sanar un tipo de herida, la que sea. La idea es recordar en qué momento de mi vida sucedió esta herida. Suponte, a los 6 años, juguemos, la herida del abandono, me dejaban con mis abuelos, mis papás se iban. Y yo entendí que mis papás no se iban porque me querían dejar, pero sí lo sentí así, yo sentí que ellos me abandonaban. Entonces, ¿qué hago yo con esta herida? Es volver a esa etapa en la cual yo sentí este abandono, volver mental y emocionalmente a encontrarme con ese niño, por ejemplo, de 6 años, y poder decirle lo siguiente: lo que mis padres hicieron, para bien o para mal, hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. El problema es que a veces cuando uno dice hicieron lo que pudieron, es que lo que pudieron es insuficiente. No está a la altura de las necesidades que quizás yo en ese momento tenía. Y yo necesitaba esas cosas, ese tiempo, y no me lo pudieron dar. Y no es que no me lo dieron porque son malos, no me lo dieron porque no pudieron. Sin embargo, todo lo que yo estoy haciendo hoy no sana ese dolor. Todo lo que yo estoy haciendo de abandonar vínculos para no sentir el abandono yo, o de tolerar vínculos que no me hacen bien para que no me abandonen, no sana aquella situación pasada. Entonces, es legítimo y está bien que la herida que me causaron mis padres me duele. Está bien si pasó. No es algo que tengo que juzgar o negar. Pero todo lo que estoy haciendo hoy, en realidad me lleva a vivir un presente y un futuro peor, y no lleva a sanar eso. Poder empatizar y entender por qué mis padres actuaron así, sin juzgarlos, es lo que me va a permitir hoy decir que si soy yo el que tiene que abandonar o alguien se tiene que alejar de mi vida porque no quiere, también va a estar bien. Yo puedo crear una vida en la cual abunde la plenitud y eso no va a depender de que alguien me apruebe. En el caso del abandono, cada uno adaptará ese mismo discurso dependiendo de la herida. Pero yo puedo crear una vida que a mí me genere ese nivel de plenitud y de felicidad. No depende de esta defensa. No necesito soportar un montón de cosas, no necesito juzgar a los demás o controlarlas para ver si me mienten, no necesito ser tan inflexible, no necesito nada de esto. Lo único que eso me causa es más dolor. ¿Te ha pasado de sentirte identificado con alguna de estas 5 heridas? Si te ha pasado, es muy probable que tengas algunas de estas heridas y te recomiendo en ese caso que empieces un proceso de terapia, sobre todo para poder pensarlo de esta forma. Siempre se puede vivir mejor. Si te gustó el video, por favor no te olvides de suscribirte. Si conoces a alguien que le puede interesar, compartíselo.